Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Hoy vamos a comentar dos cosas y luego analizaremos el precio y las posibilidades que tiene en el corto plazo. Una es la liquidación, las liquidaciones que ha habido en los mercados de futuros con las caídas de estos últimos días, y otra es las salidas récords que estamos teniendo de los ETFs de Bitcoin. Ya hemos comentado sobre los ETFs de Bitcoin estos últimos días, pero es que el jueves se produjo de nuevo una salida récord. Pero vamos a empezar con las liquidaciones. Ha habido más de 1.000 millones de dólares en liquidaciones con la caída por debajo de los 60.000 estos últimos días, de posiciones largas de gente que pensaba que el mercado podría rebotar, que se ha apalancado y que se ha visto liquidado por estas últimas caídas. Al final, pues ya sabéis, las posiciones apalancadas tienen ese peligro. Los inversores ven que el mercado está en un miedo extremo, se arriesgan, pero al final el mercado pues no rebota y se los lleva por delante al final a esos inversores, ¿no? Eh, Está la situación muy complicada. Muchas personas piensan que el mercado se tiene que comportar como siempre se ha comportado en estas ocasiones. Y, y hay veces que no, que el mercado tarda mucho más en comportarse como todo el mundo espera que se comporte, y por lo tanto pues se producen este tipo de movimientos y liquidan a un montón de personas, ¿no? Normalmente cuando se producen estas largas liquidaciones suele haber un suelo temporal, así que esta zona podría ser un suelo temporal en el corto plazo, pero la verdad es que lo que estoy comentando, la situación no es la habitual, el comportamiento de Bitcoin no es el habitual, entonces tampoco podemos estar seguros de que esto también se comporte de forma habitual. Y bueno, pues a unos inversores les han pillado con el pie cambiado y han liquidado 1.000 millones de dólares, más de 1.000 millones de dólares. Por otra parte, lo otro que queríamos comentar es esto: los ETFs de Bitcoin registran las mayores salidas diarias de junio. En todo el mes, el día que más salidas de los ETFs de Bitcoin ha sido el jueves de esta semana, o sea, antes de ayer. Las salidas de antes de ayer fueron de 696,3 millones, como digo, la mayor salida del mes. Y en lo que va de año se ha acumulado una salida total de 4.600 millones de dólares de los ETFs. No sé ya cuántas semanas seguidas llevamos con salidas, yo creo que 7 semanas, no lo sé, el otro día dábamos el dato, esta es otra semana más de salidas. Y bueno, pues estamos viendo que la gente está perdiendo el interés en Bitcoin, pues lo estamos viendo paulatinamente ya desde hace meses. Se está acelerando esa pérdida de interés. Recordad que los ETFs, el 80% de los ETFs más o menos, el dato lo daba un seguidor el otro día en un comentario, no recuerdo exactamente el dato cuál era, pero el 80% son retail, entonces no son institucionales que se estén saliendo, es parte institucional, es parte retail, la gran mayoría retail, pero están abandonando y cada vez más aceleradamente. Al final, pues estamos viendo eso, una salida al principio ordenada de Bitcoin y ahora ya acelerada en este momento, en las últimas semanas, eh, que nos puede dejar pues eso, mucho tiempo parados, mucho tiempo sin grandes objetivos de precios en el futuro, porque ya digo, se está perdiendo el interés totalmente, se está yendo hacia otros activos y eso puede tardar mucho en recuperarse. Ese sentimiento de algo grande en Bitcoin puede tardar en recuperarse mucho tiempo. También hay presiones, aunque no tengo aquí ningún titular, pero hay presiones sobre MicroStrategy, presiones que vienen de muchas partes. Algunas no tienen ni pies ni cabeza, pero influyen también en el mercado, evidentemente, porque hay mucha gente que se los cree. Eh, Luego hay presiones reales, que hay inversores que parece que se están organizando para demandar a MicroStrategy por su producto de STRC, por el producto del bono, de los bonos que han emitido STRC, porque la gente pues entiende que no se les ha explicado bien cómo era el producto, pero todo el mundo entiende esos productos. Los bonos te prometen una rentabilidad, igual que los bonos de los países, pero en algún momento, si la gente se piensa que eso es seguro, en algún momento el país puede quebrar y esos bonos pueden perder valor en el corto plazo, ¿no?
Entonces, bueno, no creo que vaya muy adelante esa demanda, pero eso es presión sobre MicroStrategy, sobre el mercado, y indirectamente también pues afecta a Bitcoin, evidentemente, ¿no? Porque todo lo que le afecte a MicroStrategy al final le termina afectando a Bitcoin, aunque en teoría, ya digo, no debería ser así, porque MicroStrategy tiene bien estructurado su cartera, o sea, la gran parte de los Bitcoin que tiene son propios, o sea que no les pueden obligar a venderlos. Y la parte que tiene compradas con los STRC, nadie puede decirles nada mientras sigan pagando los intereses por esos STRC. Y tienen dinero para pagar varios meses sin hacer nada y siguen pudiendo recaudar dinero, ¿no? Lo más perjudicial que les podría llegar a pasar sería que tengan que diluir algo a los accionistas, pero la dilución sería pequeñísima, o sea, sería del 0,6% mensual de dilución para seguir pagando los intereses. O sea que pueden aguantar primero con el dinero que tienen reservado varios meses sin nada, sin hacer nada, y luego a partir de esos 8 o 9 meses que tienen dinero para pagar, si la cosa siguiese estando tan mal como está, que es posible que no, diluirían 0,6% cada mes, que no es nada, ¿vale? O sea que no están en una situación crítica como mucha gente dice, pero hay presión y la presión al final pues acaba afectando a los precios, ¿no? Y ahora vamos a ver qué podemos esperar de Bitcoin en el corto plazo. Pues hemos tenido 4 días horribles, martes, miércoles, jueves y viernes. Ayer al final terminamos en positivo, pero el día fue horrible otra vez. Los mercados se han ido para abajo, por cierto. La bolsa sigue cayendo, como veis, o sea que hay corrección importante también en los mercados. El SP 500 sigue para abajo, el Nasdaq sigue para abajo, a pesar de que el petróleo ha estado cayendo. Se habla de posibles subidas de tipos de interés, no hay acuerdo tampoco, o sea, el mercado está muy dividido. El otro día decíamos que había un 51% de posibilidades de que se subiesen, el otro 49% es de que no se subiesen, de que se mantuviesen igual. Pero hay gente que sigue pensando que es muy difícil que lo suban porque pondrían aprietos al gobierno, que hay otros que piensan que, bueno, que quizás sí los suban, pero que luego los vuelvan a bajar, porque al final, pues, es una manera de marcar un poco de independencia de la Reserva Federal respecto al gobierno de Estados Unidos, pero que es un poco de cara a la galería. No lo sé. No lo sé qué va a pasar con los tipos de interés, pero desde luego no es bueno para el mercado pensar que los pueden subir, ¿no? La inflación ha repuntado en el corto plazo, pero también es cierto que con la caída del petróleo, en el medio plazo, es posible que esa inflación, aunque ahora esté dando datos positivos, que ya son datos viejos, los datos nuevos que tengamos dentro de 6 meses sean buenos con la caída del precio del petróleo, ¿no? Pero de momento, pues estamos en esa incertidumbre y mientras estemos en esa incertidumbre pesa en los precios, ¿no? Las liquidaciones que ha habido, las salidas récord de los ETFs, todo eso apunta a que puede que estemos en una zona de mínimo temporal, pero que estemos en una zona de mínimo temporal no garantiza que vayamos a salir desde aquí al alza y ya todo sea bonito, positivo y nos vayamos hacia los máximos. No, no va a ser así. El mercado está muy dañado, la pérdida de confianza es enorme y no se recupera fácilmente. Y no solo eso, sino que el dinero está en otras cosas ahora mismo, en inteligencia artificial. Y no solo eso, sino que es lo que dijimos ayer, de que después de que eh, el dinero esté centrado en inteligencia artificial, no es que vaya a volver a Bitcoin, es que va a esperar correcciones en inteligencia artificial para volver a entrar en inteligencia artificial más barato y posiblemente va a empezar a buscar otra cosa que posiblemente sea los desarrollos cuánticos. Las empresas que se dediquen a tecnología cuántica serán las siguientes que se lleven el foco de la inversión. Por lo tanto, Bitcoin no está en la misma situación que estaba en otras ocasiones cuando era el foco de atención y todo el mundo estaba esperando las correcciones en Bitcoin para comprar Bitcoin para que volviese a subir Bitcoin, cuando ahora están haciendo eso en otro sitio, en la inteligencia artificial y posiblemente en el futuro lo hagan en empresas de tecnología cuántica. Con lo cual estamos ahí como mucho más atrás en la cola de lo que a los inversores les interesa. No estamos en el top. En el top ahora está la inteligencia artificial. Puede que en ese top incluso entre, como digo, en el futuro, dentro de 2 años, 3, empresas cuánticas. Y entre la inteligencia artificial y empresas cuánticas es donde estará la gran parte del dinero. Y Bitcoin estará en varios escalones más abajo. Y eso es lo que nos va a llevar seguramente a un estancamiento en el futuro.
que impida que alcancemos máximos en los próximos 3 años o 5 y que, bueno, pues al menos espero que en esta zona baja los grandes inversores estén acumulando y no permitan que caiga el precio mucho más abajo, sino que vayan tomando todos los Bitcoin que salen de la gente desencantada y no caigamos mucho más de estos precios. Pero eso no quiere decir que vaya a subir. Simplemente quiere decir que, como no va a ser el foco de atención, los inversores institucionales que acumulen para el largo plazo, y estoy hablando de un plazo muy largo, no tendrán prisa e irán dejando que caiga la fruta madura y cogiendo en estos precios todos los Bitcoin que vayan surgiendo, ¿no? Pero de momento, pues como digo, en el corto plazo puede que estemos en un pequeño rebote, vamos a ver, todavía está muy verde, pero bueno, tenemos varias resistencias aquí que nos darían pistas de si vamos a rebotar. Lo primero tenemos que romper esta línea morada que pasa más o menos por la zona de 62.300. Luego tendríamos la línea verde que pasa por la zona de los 64.000. Y luego tenemos la resistencia horizontal que pasa por los 66.300 aproximadamente. Esos son los niveles que tiene que superar para un rebote serio. ¿Vale? Si no supera por último los 66.286, el rebote será muy poco. Nos quedaremos ahí y volverá a caer. Ese es el nivel que tiene que superar para que el rebote sea serio. Si no, estamos ante un rebotín de nada del corto plazo para seguir cayendo. Y las zonas que no debemos perder, pues evidentemente son los mínimos que hemos dejado estos días y los cuerpos de la vela del jueves y viernes, que es la zona de los 59.760. Pero ya hemos perdido los cuerpos de la vela del día 6 y 7 de junio, que era un soporte importante y ya lo hemos perdido. O sea, lo tenemos que recuperar ese soporte. Si no, la cosa pinta mal. Pero ya digo, hay ciertas cosas que pintan a que puede ser un suelo temporal. El hecho de esas liquidaciones masivas, el hecho de las salidas récord de los ETFs, porque claro, cuando ya le liquidan a todos los alcistas, los que tienen ETFs, todos los que les ha entrado miedo han vendido, pues puede llegar un momento en que ya no haya más ventas de los ETFs. Puede llegar un momento que ya no haya más liquidaciones porque no hay más que liquidar, porque ya no hay nadie que confíe en que el precio suba, y entonces es cuando el precio puede subir un poco en el corto plazo. ¿Cuánto durará eso? Pues no lo sé, depende de las resistencias que pase. No sé, yo veo hasta difícil que nos den oportunidad de salir ya en la zona que os dije de 72.000, 73.000, lo veo hasta difícil ya. Y la verdad es que ahora mismo ya no sé ni en qué punto tomar una decisión ni nada. O sea, nos quedamos en el rebote anterior muy cortos, en los 67.000, muy cortos. Y es que no se ve nada positivo. Ves el mercado de bolsa cayendo, ves los tipos de interés, no hay posibilidades de que se bajen. Eh, no hay, no hay ahora mismo ningún incentivo en general para que los mercados suban y en particular para Bitcoin menos, porque no hay interés ahora mismo en Bitcoin, hay totalmente desinterés. Entonces es lo que tenemos y con eso es con lo que tenemos que trabajar. No podemos pretender que no pasa nada, no podemos pretender que las cosas son tan bonitas como eran hace 3 años o hace 2 años, porque no lo son. Y nada, en base a eso, pues iremos tomando decisiones. Pero ya digo, en este momento es que ya ni siquiera veo los 72.000 en el corto plazo, con lo cual, pues ya no sé. O sea, el punto ese era la zona en donde tenía intención de tomar decisiones, pero se nos ha ido para abajo más. Que cuando rebotamos a los 67.000, yo me esperaba que siguiese subiendo, aunque le costase un mes o mes y medio, pensaba que seguiría subiendo, que no volvería a caer tan rápido. Sin embargo, hemos tenido otra vez esta caída rápida desde los 67.000 hasta los 58.000 y como ya digo, pues es que ya no sé ni siquiera en qué precio nos va a dejar tomar una decisión más o menos decente ahora mismo, ¿no? Así que nada, estamos en esas. Hoy no tengo el gráfico de Backpack, ya lo miraremos otros días. Vamos a mirar un poquito las altcoin que tenemos aquí. Tenemos a AVE subiendo bastante. Ha habido una inversión en AVE y eso ha hecho que tenga este repunte importante, como veis. Cardano, sin embargo, pues como podéis observar, no rebota apenas. Rebotó un poquito en el día de ayer, pero vuelve a caer en el día de hoy. Está bastante hundida. La moneda BGB sigue aguantando en el soporte, esperando noticias.
BNB baja un 1,18%, pero ha estado rebotando estos últimos días. ¿Qué más? Ethereum 0,27% abajo, sigue estando bastante estancada y bastante perjudicada, como podéis ver. No, no está siendo tampoco el foco de atención ni siquiera entre las altcoins. El descalabro de MicroStrategy pues es brutal, ya lo veis. Sin mucho sentido, pero es así. Fijaros, subió un 5,7% Microsoft el otro día, el viernes. O sea que ayer. Había tenido una corrección muy fuerte, fijaros. Está toda la bolsa pues así también, con caídas importantes. Y es una caída del... A ver, un segundito. Una caída del 25% en pocos días, fijaros, pero ya empieza a rebotar. O sea que aquí ha habido oportunidad también. Está habiendo oportunidad también en la bolsa en acciones que han caído mucho. ¿Vale? O sea que no solo es Bitcoin el que está cayendo ahora, pero también hay acciones que están cayendo. Solana 0,65% arriba, buen comportamiento. Fijaros cómo contrasta este gráfico y el de AVE con el de Ethereum. Buena subida de Solana, además marcando una figura aquí, no es muy clara, pero una figura de vuelta, de hombro, cabeza, hombro invertido. Esta parte de aquí desdibuja un poquito la formación, pero bueno, ha roto una resistencia por, digamos así, una resistencia en 0,001144 y eso le ha hecho subir mucho en el día de ayer con respecto a Bitcoin y bueno, pues tenemos ese repunte. XRP subiendo un 0,29%, pero ya veis que este comportamiento también está siendo más negativo que otras. Y Zcash bajando un 3,27%, que yo creo que está haciendo un techo de mercado y que puede caer bastante. Se me había olvidado Tron, por cierto. Tron baja un 0,19, pero está en máximos con respecto a Bitcoin. Así que, bueno, va bastante bien en este caso también. Y nada, dejamos ahí el mercado con Bitcoin pues intentando rebotar, 60.460. Lo malo es que estamos en fin de semana. El fin de semana, pues estos fines de semana últimos se ha comportado relativamente bien. Pero luego llega el lunes, la apertura de Estados Unidos a las 3:30 y todo se viene para abajo. Ayer no fue el caso, no caímos más cuando abrió Estados Unidos como los 2 días anteriores, pero las aperturas de Estados Unidos no le están sentando en general nada bien a Bitcoin y vienen caídas fuertes cada vez que ocurre una apertura del mercado de Estados Unidos. Yo creo que está vinculado con ese castigo que está recibiendo, para mí injustamente, MicroStrategy, pero bueno, es lo que hay. De todas formas, el mercado no se puede mantener siempre irracional, y ahora mismo con MicroStrategy está siendo totalmente irracional, pero sí que puede mantenerse irracional más tiempo que las personas pueden mantenerse solventes. Eso es una frase que se utiliza en los mercados porque es así. El mercado puede estar irracional más tiempo que el que tú puedes estar solvente, porque las personas, al final es lo que hemos comentado muchas veces, tienen un horizonte temporal concreto, tienen unas necesidades concretas y los mercados pueden estar comportándose de forma irracional más tiempo del que la gente puede aguantar esa irracionalidad. ¿Vale? Y de momento, pues es lo que está pasando con MicroStrategy y, y de rebote, pues un poco con Bitcoin, que también pues lleva una temporada bastante complicada. Y nada más, eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.